ahí viene, usted como niño viendo todo esto, ya bueno, usted nace años después, ¿no? Sí, es correcto, es correcto. Pero esa sangre de rebelde, de revolucionario, ¿verdad? ¿Pasa a ustedes? Sí, sin duda. Es obvio que venimos de un hogar donde en la mesa lo que se hablaba era de libertad, Wow. de la defensa de los derechos humanos, de cómo el respeto a la vida, de cómo se valora lo que es la patria, el gran significado de lo que es patria para uno, pues es enorme. Porque no solo era porque era la enseñanza de tus padres nada más, sino Claro. que era la historia viva que tú la tenías contigo. Claro. Y recibíamos esa gracia, recibíamos esa información y obviamente todo eso nos alimentó a todos nosotros. De hecho, yo veo que usted se emociona, me encanta cuando habla de esa, la lucha por la patria. Hoy en día podríamos decir que los jóvenes necesitamos tener lo que ustedes como familia tienen, que puede darle emoción después de tantos años y sobre todo ya su padre no está con ustedes, pero escuchar la historia y leer sus memorias, ¿verdad? Esos valores significan mucho. Toda esta raza, que de hecho se le llama, así lo bautizaron y mejor nombre no pudo haber sido, la raza inmortal, pues son inmortales. Ellos, su legado es eterno, significó mucho. La paz, la libertad, la democracia que hoy tenemos, todavía incompleta o como ustedes le quieran llamar, pero se la debemos a ese grupo de hombres. Claro, así es. Y la verdad que el agradecimiento a ellos siempre será eterno. Así es. Es importante mencionar que usted como uno de los del legado histórico, ¿verdad? De la historia de su padre, también participó en esta búsqueda, ¿verdad?, arqueológica de los restos de estos hombres que dieron su vida para que hoy podamos nosotros decir, y eso es importante, lo que usted mencionaba hace un momentito, de esa raza inmortal, porque ellos dieron sus vidas para que hoy nosotros podamos disfrutar de esta democracia incompleta, con muchas altas y bajas, pero disfrutamos de una libertad que nunca se vivió anteriormente. Lógico. Mira, de ellos aprendimos que aún había ya concluido la dictadura y ya empezábamos a trillar el camino de la democracia y la libertad. Pero aprendimos de ellos que esta lucha no podía quedar en el olvido. Y aprendimos de ellos, por ejemplo, que apenas salía la dictadura, sus viudas, sus esposas, familiares de todos estos expedicionarios empezaron a buscar las osamentas, o sea, los cuerpos de sus seres queridos. De sus seres queridos. Mire, y eso se ha hecho y pienso que se ha logrado mucho. ¿Cuántos restos, cuántas osamentas han podido encontrar, verdad? Mire, le hago un resumen. Recuerde, vinieron 198 expedicionarios. Así es. 5 quedaron vivos. Por lo tanto, hay 193 que murieron luchando. Así es. Entonces, en el año 62, para abril del 62, en las montañas de Maimón, la playa y la montaña, porque hay una playa, pero inmediatamente inicia la montaña. Inician unos cerros ahí. Muchos de estos expedicionarios se resguardaron en unas cuevas que había, cuevas naturales, y fueron bombardeados inmisericordiamente por la aviación militar cubana. Dominicana, del tirano. Perdón. Y ahí se encontraron 52 osamentas. Dios mío. Estamos hablando de 1962. Ya. Ahí nos ayudó mucho el doctor José Puig, médico de Puerto Plata, quien... ¿Se pudieron identificar
¿Todos? Sí, 32 de ellos. Ya. 32 de ellos. En los libros que ya se han hecho ya están los nombres específicos, que obviamente mi Claro, memoria no no da podemos para mencionar, tanto, claro para que no. darte los nombres, pero de ese evento, 52 osamentas se localizaron, 32 de ellas Identificadas. Después hay un segundo grupo que fue en el 1987. Ahí se encontraron 67 osamentas que estaban en unas instalaciones del CEFA. Ese es el Centro de Entrenamiento de las Fuerzas Armadas o Fuerza Aérea, algo así, pero era el CEFA. Son unas instalaciones que estaban detrás de la Academia Militar Batalla de las Carreras. Entonces, podemos decir, bueno, que muchas veces cuando cuando le quitaban las vidas, ¿verdad? Inmediatamente hacían fosas comunes y lo enterraban. Ahí esos 67 osamentas se encontraron en 12 fosas comunes. Ya. Donde ahí se quedó claro cuando se hizo el levantamiento, las torturas. La mayoría, se puede decir que un 100%, todos tenían esposas en sus manos, o alambres o sogas, igual como sus pies. Se veían las fracturas de los huesos, algunos de los cráneos, donde es obvio que era un culatazo o algún golpe. Y claro está el famoso tiro de gracia, que es el que más se conoce, entonces se ve el orificio en los cráneos. Y bueno, y diversas formas de... Algunos se encontraron sin cabezas. Dios mío, mutilaciones. No, aquello fue bárbaro. La más reciente... Bárbaro. La más reciente osamenta encontrada. Para terminarte ahí, de esos 67, se pudieron identificar 26. Wow. Y bueno, ya hay un tercer y último grupo que se hizo en el 2006. Este se hizo en el aeropuerto de Constanza, que siempre fue un aeropuerto militar. Pertenecía a la aviación militar dominicana. Hoy en día es un aeropuerto privado, y cuando se hizo ese cambio de pasar a ser militar a privado, se nos permitió hacer esas excavaciones, y ahí se encontraron 6. Las expectativas eran encontrar entre unos 10 a 15, pero apenas se encontraron 6. Y 6, y le voy a decir, en un primer grupito donde habían 3, de esos 3 había uno sin cabeza, Dios mío, masacrado y todos embollados, o sea que, no sé, fueron... torturados, mutilados, Dios. Y hubo otro segundo, vamos a decir, grupo, donde se encontró una osamenta, donde tenía, le faltaba una pierna, pero la pierna que tenía, el fémur estaba roto y lo tenía aquí. O sea, el pie estaba aquí arriba, por lo tanto, fue envuelto. Usted ha visto los soldados que usan una capa para el agua, que es una especie de ponche grandote, te cubre del agua. Estaba envuelto en ese material plástico todavía. Dios mío. Porque él se ve que fue triturado, no sé, la verdad que no hay forma humana de cómo describir esto, pero él fue triturado, fue mutilado totalmente. Y fue envuelto en aquella capa de agua. Entonces se encontraron unos fémures. Cuando los antropólogos y arqueólogos que participaron todo el tiempo con nosotros. ¿Todos arqueólogos dominicanos sí, o vinieron extranjeros? Sí, no, dominicanos, pero con categoría de fama internacional. Impresionante. Como es el Fernando Luna Calderón, bien, ya fallecido, por un hombre, tiene un ranking a nivel mundial muy importante. Recuerde también que República Dominicana fue la ciudad del Nuevo Mundo. Claro. Entonces, aquí tenemos muchas excavaciones de esa época del descubrimiento. Por lo tanto, aquí tenemos profesionales que no nos imaginamos que existen. Y uno de ellos, como ya te dije, Fernando Luna Calderón,
y Glenis Tavares, que si no la menciono, y una pregunta, sería una injusticia señor de mi parte. Fernando, ustedes para poder conseguir hacer las excavaciones de la intervención de estos arqueólogos que usted menciona, ¿lo han hecho ustedes como familia o el Estado Dominicano ha apoyado para recuperar estas osamentas?